Y aquí estamos, señores, y estamos con una persona que viene por segunda vez a este Poder de la Mañana. ¿Y qué persona? El ingeniero Puig. Yo le digo Puig. Puig. Porque es un apellido francés. Catalán. Catalán. Sí, pero es más o menos así. Así es que lo he oído en otro lugar. Sí. Y cuando veo el escrito, bueno, me doy cuenta de que es así. Y lo tenemos aquí porque el desarrollo de la ciudad de Santiago está implicando que las fuerzas vivas dejaran el librito viejo y asumieran, a mi entender, un libro nuevo. ¿Por qué? Porque la pujanza que tiene esta ciudad, demostrada fehacientemente el pasado fin de semana, pero aparte del fin de semana pasado, que tuvimos un espectáculo de altos calibres en el Estadio Cibao, hay otras actividades dentro de la ciudad que solamente indican avance del progreso. No es simplemente un avance, porque usted puede avanzar y puede ser que vaya hacia el infierno, pero usted está avanzando para el progreso. Y bienvenido. Muchas gracias, placer inmenso de estar aquí, efectivamente, por segunda vez. Recuerdo en la vez anterior que estuvimos conversando de estos temas y nada, estamos aquí a la disposición. Gracias por la invitación. Usted está viendo aquí a mi derecha un refuerzo importante del Poder de la Mañana, sí. El señor Luis Veras, que sí, también nos juntamos en otro canal. Así claro, es. Claro. Fernando, la semana pasada la Cámara de Comercio y Producción invitó a una rueda de prensa donde el motivo era dar a conocer aspectos de la proximidad ya de la celebración de ProCibao. Yo estuve en lo que fue la apertura de ese evento que concitó el apoyo de toda la región del Cibao. Un gran evento de un gran público y donde ustedes explicaron con lujo de detalle cuáles eran los propósitos. Si tú puedes hablarnos un poquito más de esta segunda versión, porque creo que es la segunda versión de ProCibao, te lo vamos a agradecer. Adelante. Claro, y claro. Si puede ser cronológico, mejor todavía. Perfecto. Bueno, haciéndolo entonces de manera cronológica, debemos iniciar destacando que la Cámara de Comercio y Producción de Santiago ha celebrado desde sus inicios, hace 112 años, diferentes ferias y exhibiciones comerciales. Una de ellas, la más conocida, es Expo Cibao, que se celebra desde 1988 hasta la fecha anualmente y estamos entrando en la versión 38. Ahora bien, ha sido un mandato de la Junta Directiva el que Expo Cibao se internacionalice, o sea, que se enfoque hacia el exterior, hacia la exportación, partiendo del hecho de que si bien la economía de la República Dominicana viene creciendo históricamente a un privilegiado promedio de cercano a 5% en los últimos 55 años, no es menos cierto que gran parte de ese crecimiento se ha basado en endeudamiento y que la única, no existe otra forma de subir de esa situación de endeudamiento, de sobrepasar esa situación de endeudamiento, es aumentando las exportaciones, sean minerales, sea turismo, sean productos industriales, sean productos agroindustriales o lo que fuera. Y en vista de eso, por Expo Cibao, tratando de llevarlo a esa nueva etapa, y se hicieron varios intentos, hubo resultados buenos, pero no los esperados, porque la fortaleza de Expo Cibao es muy orientada al consumidor final, a asistencia masiva, al gran público, y por tanto lo que decidimos fue hacer un evento alterno durante el año, es decir, en la primera mitad del año hacer ProCibao, como le llamamos, y en la segunda mitad pues mantener a Expo Cibao. Entonces, ProCibao, que efectivamente hicimos la primera versión en el 2024,
lo que va orientado es a atraer inversionistas y a atraer compradores internacionales. En ese orden, hace 2 años, específicamente en abril del 2024, hicimos la primera versión, creamos todo el concepto alrededor de este evento, y ahora entramos a la segunda versión de ProCibao Trade Show. Y ya hemos confirmado, en la primera ocasión vinieron unos 12 compradores internacionales, siempre con el apoyo y de la mano con Pro Dominicana, que es la institución oficial designada para estos mismos 2 fines, y ProCibao es, digamos, una réplica, pero desde el sector privado y con un trato, un acercamiento directo con los productores. Ya tenemos la confirmación de 24 compradores internacionales para esta ocasión. O sea que se duplicó. Se está duplicando. No es un evento que por el momento pretendamos 200, 300 compradores. O sea, 24 es un número interesantísimo para una segunda versión. Esto lleva todo un proceso de logística, de confirmación. Y cuando hablo de esos compradores, son los que ya han enviado su ticket de vuelo para llegar a Santiago. O sea, todo esto viene desde hace muchas semanas, meses, digamos, coordinándose y de manera interna, paralela, contactando a los productores que ya exportan o que tienen vocación de exportación en lo inmediato, y en base a eso hemos realizado el catálogo de exportadores del Cibao para poder hacer el match adecuado de que el comprador encuentre varios suplidores de los productos que anda buscando. Con esos 2 bancos de información, es decir, compradores y productores exportadores, entonces se hacen las citas de negocio que tendremos lugar durante todo el día 24 de marzo. Mira, yo tengo una inquietud, una idea, desde hace muchísimo tiempo que me da vueltas en la cabeza y no encuentro la solución, pero yo creo que voy a tener respuesta ahora sobre eso. Resulta que nosotros tenemos una dispersión en el parque industrial y en el parque de producción. Una dispersión porque se ha diseminado prácticamente en toda la ciudad, y las ciudades del mundo estilan que tienen áreas determinadas para determinadas cosas. Aquí no, aquí tenemos una industria en el centro de la ciudad. Y creo que eso lo que en lugar de facilitar las cosas, las dificulta. ¿Se ha pensado alguna vez en crear una ciudad industrial y de producción en Santiago? Ustedes, que son el eje de eso. Sí, bueno, es algo, digamos, es una situación compleja, hay que decir que es complejo, porque después que una cantidad de industrias se han ubicado, pues no es tan fácil reubicarlas, por las inversiones, por un sinfín de temas. Ahora bien, eso debe ser suplido por la Ley de Ordenamiento Territorial, exacto, que es la que zonifica qué área es industrial, qué área es residencial, qué área es de esparcimiento, etcétera. Comercial. Pero hemos tenido múltiples dilaciones en poner en marcha todo este tema, que no debe referirse exclusivamente a Santiago de los Caballeros, sino a todo el país, a todo el país. Por ejemplo, y eso va muy de la mano con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Usted compró un terreno y quiere hacer ahí una iglesia, una casa o un prostíbulo. Y pero esto es mío. Entonces ahí viene la confrontación de que en muchos casos, y ese es uno de ellos, somos renuentes a cumplir con las leyes, a adaptarnos, a ajustarnos a las leyes, y la enfrentamos porque hemos tenido un muy débil sistema de consecuencia. No existe un régimen de consecuencia en ningún orden. Eso es claro. Yo te hice esa pregunta porque tenemos un desorden en la ciudad y nada funciona con el desorden. El orden dentro del desorden, el caos dentro del desorden, debe ser organizado. Y como no tenemos una organización que ajuste a la ciudad, tenemos negocios de cualquier tipo en cualquier lugar.
sin tomar en cuenta, pero la idea va en sentido de que si nosotros organizamos un parque industrial, organizamos como hacer con las zonas francas, porque se determinó una zona en donde se instaló la primera zona franca del país, en Alto de Rafey. Entonces, pero ese Alto de Rafey tiene la gran desventaja de que se llenó de gente. La gente comenzó a construir casas alrededor, buscando la cercanía al centro de trabajo. Pero si nosotros organizamos este país, organizamos esta ciudad, es lógico que se va a organizar el país. Eso es lógico. Y creo que eso le brindaría a inversores extranjeros la seguridad de que van a estar en lugares adecuados para sus empresas. No obstante, hay que resaltar que la delimitación de los diferentes parques industriales, de zona franca específicamente, y otros que ya no solo son de zona franca, pues proveen en gran medida ese entorno o ese ambiente propicio a la industria, que van a tener garantía de los servicios, tener garantía de algunos medios de transporte hacia esas zonas. Y si bien ha habido industrias o existen industrias que se han instalado fuera de ahí, pero los parques precisamente eso es lo que buscan, poder proveer al inversionista determinadas facilidades de operación. Debo resaltar también que el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, el CEDES, con su Plan Estratégico de Santiago, pues en alguna medida recoge ese ordenamiento que hacíamos alusión, y ha sido un promotor incesante, incansable, para propiciar precisamente la ley de ordenamiento territorial. Fernando, ¿en qué medida está el gobierno involucrado en este movimiento empresarial del Cibao, Cámara de Comercio, pero sé que también todas las otras instituciones que abarca a los empresarios, está empujando, incluyendo a Zona Franca, pero ¿en qué medida se ha integrado a ProCibao el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio y de cualquier otra entidad que pueda llevar a cabo una segunda y exitosa jornada de ProCibao en el futuro? Bueno, tengo que empezar diciendo que ProCibao, si bien estamos llegando a nuestro segundo trade show, o sea, exhibición comercial, el concepto de ProCibao va mucho más allá que esa exhibición puntual que se hará cada 2 años. Y también tengo algo, antes de irme a la pregunta, tengo que resaltar de manera importante que en esta segunda versión, en adición y de manera paralela con la rueda de negocios, vamos a celebrar una rueda de negocios nacional. Es decir, van a ser 2 eventos de manera paralela, en diferentes salones, pero de manera simultánea. Porque en lo que mencioné en el primer segmento, en la primera intervención, se refiere a los compradores internacionales y a los exportadores con vocación de exportación. Pero para darle aún más vida, más movimiento, más actividad, más actividad comercial, vamos a hacer de manera paralela en otro salón una rueda de negocios nacional. Es decir, todo productor del país que quiera participar, le vamos a poner en contacto con compradores nacionales. Básicamente nos enfocamos en 3 renglones, pero eso no es limitativo, que son los renglones supermercados, centros de belleza o de servicios relacionados, y minoristas de vehículos, de piezas, de repuestos, etcétera, que son 3 renglones que tienen muchos negocios minoristas, por decirlo de alguna forma. Eso entra dentro, las MIPYMES entran ahí. Sí, ahí entra todo el comprador, pero por ejemplo, un supermercado compra todo lo que se produce prácticamente a nivel nacional. Entonces, tenía que mencionar eso porque es un evento doble, y esto hace que en el año impar o en los años impares, porque como evento internacional,
ProCibao se hará como trade show cada 2 años. Pero en los años impares, es decir, el año que viene, vamos a hacer la rueda de negocio nacional. O sea, entonces, ahí me voy ya a la pregunta en sí. El hecho en la primera versión de ProCibao lo hicimos muy de la mano, totalmente de la mano con Pro Dominicana. Igualmente en esta ocasión. De hecho, la identificación, el filtro de los compradores internacionales lo hace Pro Dominicana, porque ellos tienen todos sus bancos de datos, sus conexiones, tienen una batería de eventos en el país y fuera, las cuales promocionan o llevan gente, impulsan gente a ir. Entonces, Pro Dominicana es un actor inseparable de ProCibao. En la primera versión, lo hicimos muy de la mano con la Corporación Zona Franca Santiago, con la Asociación de Industria de la Región Norte, AIREN. Igualmente, en esta ocasión, están participando tanto la Corporación Zona Franca, la AIREN, como otras empresas, y ya tenemos algunos de los patrocinadores, porque es de un evento que en principio es deficitario. O sea, no es un evento... el primero fue evidentemente deficitario, pero lo que estamos es sembrando la semilla para institucionalizar un evento que para nosotros es de altísimo impacto, de altísimo interés para todo el sector productivo. En adición, bueno, antes de este comentario, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que es el, digamos, supervisor directo de las cámaras de comercio y producción del país, regidas por la ley 5087, es quien traza, digamos, quien vela por el funcionamiento de estas instituciones privadas. Las cámaras de comercio son instituciones privadas y ya hemos cursado invitación no solamente al Poder Ejecutivo, al presidente, a la vicepresidenta, pero también al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, de quien esperamos pues que dé la apertura en el acto inaugural de ProCibao en su segunda versión como trade show. ProCibao, además, durante el tiempo, digamos, muerto, o sea, tenemos un trade show ahora, el año que viene tendremos la rueda de negocio nacional, pero tiene actividades durante todo el periodo, digamos, muerto. No me gusta el término, pero es así. Porque tenemos... El periodo pasivo, vamos a decir. Pasivo que no es pasivo. Que no es pasivo, nada. Porque tenemos conferencias, tenemos misiones comerciales. De hecho, hace apenas un par de semanas recibimos en la Cámara de Comercio a los delegados comerciales de la Unión Europea, simultáneamente de la Unión Europea, de Holanda, de Alemania, de Francia. Eran 5 o 6 representantes comerciales que vinieron a partir de una iniciativa que tuvimos, que hemos tenido un par de veces en ProCibao, para hacer precisamente fortalecer ese vínculo con las misiones diplomáticas y comerciales, y en seguimiento a eso pues nos estaban visitando y precisamente identificando esta actividad ProCibao para hacer que sus empresas, las empresas de esos países que hacen vida en República Dominicana y otras que pudieran venir de manera puntual a esa actividad, pues estén presentes en el evento. Se integra a la mesa Juan Carlos Bisonó, bienvenido, a quien tú conoces sobradamente. Buenos días, claro. Otra vez, que debo decir que no es la segunda, es la tercera ocasión. Sí, yo no quise discutir el poder de la mañana. Sí. Se me escapó uno a mí. Ya habíamos tenido 2 participaciones y esta es la tercera vez, y nosotros contentísimos como siempre. Y recuerdo, valga la aclaración, que en una de las 2, creo que debe haber sido en ese caso en la última, hablamos de ProCibao. Sí, exactamente. Ese fue el objetivo. Y dijimos que ya cuando se acercara la fecha, pues ya profundizaríamos en el tema. Y aquí estamos precisamente hablando de ProCibao. Y la semana pasada, cuando José Checo se retiró del programa, no podíamos retirar todo porque precisamente iba a participar dentro de lo que se iba a hablar de ProCibao. Se me quedó la inquietud precisamente de este evento que ya tú decías edificaba, es la tercera versión que inició en 2024. Sin embargo, también el nicho de público que se ha identificado, qué es el blanco, cuál es el propósito. Pero me gustaría que
Fernando Puig, el brillante Fernando Puig, que sabe, que lleva siempre ese ritmo de cómo van las cosas, me haga un retrato de cómo ha sido acogido o acogida ProCibao. Primero, vimos que hay un crecimiento de un 50% de la participación. Sin embargo, por quienes asisten, sabemos que hay una gama de gente que sigue este tipo de eventos. ¿Cómo ha sido acogido por ese sector, esos sectores? Bueno, fíjate, la primera versión, que es el gran, digamos, el gran reto, ¿verdad? Porque es algo nuevo que no se ha hecho. Para nosotros la evaluación fue absolutamente positiva. O sea, tuvimos compradores, tuvimos personas interesadas en inversión, tuvimos un público que fue al acto inaugural representativo de la producción de todo el sector empresarial de Santiago. Tuvimos el apoyo de algunas empresas que nos ayudó, ¿verdad?, a poder solventar el evento. En esta ocasión, y precisamente en el fin de semana lo comentaba, siento que el nombre ProCibao, al no ser ya algo nuevo, siento que está sonando, que ya ha ido calando en lo que buscamos, que es precisamente hacer un evento, establecerlo, institucionalizarlo, para hacerlo, que tenga actividades permanentes, como dije, pero que cada 2 años tenga un trade show internacional y que en los años, y que todos los años tenga una rueda de negocios nacional. Dicho sea de paso, también de manera paralela, durante todo el día 24, pues ya para completar lo que sería el programa de esos 2 días, estaremos recibiendo los compradores, sobre todo los internacionales, el día anterior, el día 23, la mayoría tienen su llegada ese día. El día 24 arrancamos a las 8 de la mañana con la inscripción, registro y inmediatamente las citas de negocio. Va a ser ahí en el Centro Cultural. En el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Todo el día, citas de negocio. A las 10 la inauguración oficial. Hacemos un receso es un evento esencialmente corto, breve. Esperamos contar con autoridades de nivel nacional. Y inmediatamente después del acto inaugural, pues se van a tener lugar una serie de conferencias de altísimo impacto vinculadas al tema exportación e inversión. Ya ahí hemos tenido la confirmación, bueno, estamos en proceso de que ProDominicana tenga una intervención importante. Tenemos un promotor de exportaciones con algún tema como comenzando a exportar. Tenemos a Osmar Benítez, que nos ha confirmado, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, para que nos hable del potencial del Cibao y de cuáles sectores estarían mejor abocados a la exportación. Al final, ya a las tipo 4 de la tarde, tendremos un panel con personas de renombre que están exportando de diferentes sectores, de la agroindustria, de la industria, de servicios. Básicamente ese es el programa del día. Y para el día siguiente, 25, tenemos 3 actividades. Primero, continuar con la cita de negocios, si no nos da el tiempo, el día 24. Luego, visitas, sobre todo para los visitantes del exterior, visitas a diferentes empresas que hayan hecho contacto y que quieran conocer las facilidades ya in situ. Y también para otros que tal vez no tengan esa cita, pues llevarlo a algunos puntos de interés de la ciudad. Debo resaltar algo que no lo había mencionado, una omisión, como dicen, involuntaria, y es que este evento, como otros que están teniendo lugar en la ciudad de Santiago, pues estamos trabajando muy de la mano con Visit Santiago, que es la institución que está poniendo en visibilidad a la ciudad de Santiago para difundir los eventos, para colocar en las redes de búsqueda el nombre de Santiago, y también trabajan en información de Santiago, lo cual también es un componente de ProCibao, poder ofrecer información estadística, información de mercado, información
de cuál es el ecosistema productivo de la ciudad, cuáles son las facilidades o las leyes envueltas en la producción para una empresa que se quiere instalar en la zona. Yo tengo entendido que, me corrige si estoy equivocado, es que esta iniciativa propende a facilitar cierta autonomía para la industria y la producción en Santiago, ¿sí o no? O sea, ProCibao, estamos hablando. Sí, bueno, la idea básica es conectar a los productores de la región con los mercados internacionales. Vamos, poniéndolo simple. De hecho, el año pasado, en el mes de julio, firmamos un acuerdo de cooperación, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, con la NSA, la National Supermarket Association, de toda la zona de Nueva York, New Jersey, etcétera, que está esencialmente dirigida por empresarios de aquí, de la zona de Santiago y de todo el centro del Cibao. Han sido presidentes varios de ellos, y precisamente ese acuerdo lo que busca es conectar la producción local con la diáspora dominicana, que es un mercado importante de millones de personas que viven en esa región, en esa zona, y eso es fortalecer la presencia de productos dominicanos en los mercados internacionales. Y eso lleva una serie de elementos adicionales. Si Juan Carlos produce algo pero todavía no exporta, pues tratar de acompañarlo con Pro Dominicana para que su producto tenga la presentación, tenga las indicaciones, tenga las certificaciones del lugar, y luego también acompañarlo en la parte logística. Identificar los mejores medios de transporte, o sea, eso es lo que queremos. Ya tú me estás respondiendo una pregunta que yo tenía precisamente, ¿cómo ayuda ProCibao, una pequeña empresa local, que ya tú más o menos estás dando detalles, para que logre conectar con un gran exportador o una zona franca? Porque ya tú nos has dado parte de esa respuesta, ciertamente, porque me preocupaba, me llamaba mucho esa atención de esos sectores, esas pequeñas empresas que tenemos tanta gente que está proyectando, y ustedes como cámara saben, porque son un sedazo, reciben ahí las inscripciones. Y básicamente es coordinando, es conectando. O sea, nosotros no vamos a suplantar lo que hace Pro Dominicana. No. Lo que vamos a poner al productor Juan Carlos con el programa que tiene Pro Dominicana de certificaciones o de crear el branding, crear la marca para que ese producto pueda entrar en los mercados. Que va muy de la mano de lo que es la Cámara de Comercio y Producción. Correcto. O sea, yo lo veo en ese ámbito, y cuando analizo lo que es ProCibao me fascina, porque la Cámara está jugando su rol en esa conexión importante con aquellos que están desarrollando las empresas. La pregunta mía iba relacionada precisamente con eso, que es tan difícil, y si se ha podido eliminar, digamos, algunas trabas en el proceso de nuevos exportadores, grandes y pequeños. Pensé en eso, de qué manera se han podido eliminar trabas que impedían la rapidez, la fluidez de las exportaciones dominicanas. Fíjate, más que trabas, es entender la mecánica. Porque es que si una etiqueta, independientemente de lo visual, de lo mercadológico, si no tiene cuáles son los componentes de ese producto, si no lo tiene en el idioma del país de destino. Los estándares, en una palabra. Los estándares, cuáles son los nutrientes, los ingredientes que tiene, los niveles de azúcar, de sodio, qué sé yo, o sea, todo eso. Pero además de eso, es que nuestro productor entienda, si yo produzco dulce de leche en tableta, entender que el dulce puede ser muy bueno, excelente, pero que tengo que cumplir con una serie de certificados de sanidad, certificados industriales. O sea, son necesarias. Exacto. Entonces, empaparlo de eso para que el producto pueda llegar a la exportación. Y repito, esto es una función intrínseca de las cámaras de comercio, como decía Juan Carlos, pero además de eso, es probablemente la única vía de que nuestro país salga de una vorágine de endeudamiento que hemos tenido en las últimas décadas, pero de manera puntual desde el año 2000 hacia acá.
Fernando, Sí. ¿En qué se diferencia el año 2026 al 2025, donde la economía no gozó de una buena salud? Por los problemas de empréstitos, el gobierno mantiene la narrativa de que la salud está fuerte, que la economía está fuerte, sólida, pero se desdice con los continuos empréstitos y con el déficit que tenemos cada año del presupuesto nacional. Entonces yo quiero que tú, como economista brillante que eres, nos dé una perspectiva de... No podemos dejar esa oportunidad. No, exacto. No, yo creo que debemos empezar el programa ahora, porque parece... Es un compromiso para ti, yo lo sé. No, digo porque la pregunta es muy amplia, muy importante, pero muy amplia. Simplemente que hay supuestamente un inicio de un 2026 que tiene mayores y mejores perspectivas, pero yo no veo los cambios fundamentales que originen tener una idea positiva de un cambio cuando no lo hay en el fondo. Para yo no tener que volver, que es así a medio lo mismo, yo tengo aquí que se habla de un 4.5 a un 5% de crecimiento, es lo que dicen los números. Sin embargo, yo quisiera saber si esa percepción o esa realidad se registra en las cajas o en el bolsillo de los ciudadanos de la República Dominicana. Tú como, primero, estar en la Cámara y ser un hombre muy conectado con ese tipo de información, me gustaría está poniendo otro elemento, Sí, pero porque yo no hablé de la percepción ni de cómo la clase de abajo siente ese peso, vea, en sobreprecio, costo, alquiler, muchísimas cosas. Yo hablé de la visión, la imagen que hay para este año. Mira, lo que ustedes han planteado yo lo voy a dividir en 3 elementos principales. Uno es el factor endeudamiento, otro es el factor si la economía va a crecer, o sea, por qué crecería ahora respecto al año anterior, y lo último que Juan Carlos plantea, como si eso se ve, se ve en y agrégale a las cajas registradoras de los comercios, si se siente ahí. Sí. Primero, vamos por la pregunta del medio, o el tema del medio. O sea, ¿qué diferente hay o por qué pudiéramos esperar un crecimiento en el 2026 o algo diferente al 2025? Vamos a empezar por ahí, primero diciendo, desmontando no voy a decir mito, porque no es un mito, la economía dominicana en el año 2025 creció. O sea, no es que no creció sí, a menor ritmo que en años anteriores, pero creció. Vamos por ese lado. Por otro lado, el 2025 estuvo caracterizado por 2 elementos principales. Bueno, hay muchos, voy a mencionar 2 nada más. Uno interno y uno externo. En el aspecto interno, pues ciertamente que hubo una desaceleración en el ritmo de la inversión pública, a pesar, como porcentaje del Producto Interno Bruto, como porcentaje del PIB, a pesar de que hemos visto en gran medida aquí en Santiago algunas obras importantes, grandes, de alto impacto, y en otros puntos del país también, pero en términos global hubo una desaceleración de la inversión pública. Y a nivel internacional, pues hubo un gran componente de incertidumbre en términos no solamente de los conflictos bélicos que desestabilizan el mundo entero, Israel-Gaza, Ucrania-Rusia todavía, pero sobre todo a nivel comercial con todo este tema de aranceles que Estados Unidos, que es nuestro principal aliado, pues ha venido ejecutando desde principios del año pasado, 2025, y que crean esa incertidumbre en los sectores productivos. Una empresa que tuviera la intención de instalar una subsidiaria aquí en Zona Franca o fuera de Zona Franca, pues se frena en ese propósito. Entonces, ahora bien, a pesar de todo eso, hay que destacar que en el año 2025 los 5 pilares de generación de divisas de la República Dominicana batieron récord. O sea, remesas de dominicanos que viven fuera,
Inversión extranjera, 5.200 millones de dólares, o sea, récord histórico. Exportaciones de zona franca y no zona franca también. Turismo también. Es decir, los principales renglones tuvieron cifras récord todos. Y esa es una fortaleza que tiene la economía dominicana, que es diversa, o sea, no dependemos únicamente de un producto. Tuvimos impactados por el precio del oro, que también estuvo en niveles récord. ¿Qué pudiera haber diferente en este año? Bueno, a nivel interno, el gobierno, entendemos nosotros desde el sector privado, que va a hacer lo imposible por acelerar la construcción, porque la construcción desencadena toda una serie de otros, o sea, tiene un efecto multiplicador en otros sectores importantes. Las exportaciones deberían mantenerse, pero el simple hecho de que la construcción se revitalice, pues debe tener un impacto en el crecimiento general. Si va a ser 4.5, 5, tal vez un poquito menos, si es 4, pero al menos o sea, se vislumbra que va a ser un crecimiento positivo y que debería ser superior al del año pasado, aunque no lleguemos al 5, pero la perspectiva y la estabilidad macroeconómica de que seguimos gozando, pues es halagüeña para poder suponer que el año 2026 va a ser mejor o superior al 2025. En términos de endeudamiento, el endeudamiento, nosotros tenemos que entender que el único periodo en que hubo, en los últimos tiempos, en que hubo una disminución del endeudamiento, es algo que nosotros hemos estudiado desde el año 70 más o menos. Obviamente los niveles desde el 70 hasta el 96 nos llevaron a unos 3.900 millones de dólares de deuda. En el periodo 96-2000 es el último periodo en que se disminuyó la deuda externa, cuando el presidente Leonel Fernández la dejó en unos 3.600 millones de dólares en el 2000. De ahí para acá, pues hemos subido a la cifra que tenemos hoy, 60, 65, 70 mil, no preciso la cifra ahora mismo, sabiendo que hay dos componentes en esa deuda. Cuando se habla de la deuda total, incluyendo la deuda interna del Banco Central y cuando esa se deja fuera. La deuda debe andar rondando los 65.000 millones de dólares. Pero hay que entender que la estructura que hemos tenido desde el año 2000 hacia acá ha hecho que cada vez para completar el presupuesto haya que agregar, inyectar fondos por endeudamiento, sobre todo para poder cumplir con el mismo servicio de la deuda de años anteriores. Es decir, lo que estamos cogiendo ahora no es para gastarlo ahora, es para cumplir con los compromisos que hemos acumulado en los últimos 26 años. Eso hay que tenerlo presente. Y además de eso, hemos quedado bien. Hemos quedado bien con los mercados internacionales y la prueba es que hace un par de semanas el país colocó o llevó a los mercados internacionales 2.750 millones de dólares, que en su primer tramo de 1.500 pues se vendió automáticamente, por lo cual quiere decir que los inversionistas tienen confianza en la economía dominicana. Entonces, el endeudamiento, obviamente que hay que tenerle un ojo encima, debería verse con cuidado, pero no es algo que podemos eliminar del año 2025 al 2026. O sea, porque para eso habría que recortar el presupuesto nacional en un 25%, que es más o menos lo que se toma de préstamo. Si eso se hiciera, eso implica cortar en un 25% mínimo el personal que trabaja para el Estado, los servicios del Estado y las obras del Estado, lo cual no es razonablemente lógico hacerlo. Lo que sí hay que tener es un ojo de cuidado con el endeudamiento, y precisamente ProCibao lo que busca es
generar más divisas para la economía dominicana. El fin último es eso, colocar los productos dominicanos fuera, pero generando más ingresos de divisas para la economía dominicana. Y el tercer aspecto que mencionaba Juan Carlos, si eso se ve, fíjense, el sector... Se ve en la caja registradora, en el bolsillo del día a pie, ese crecimiento del que se habla. Lo importante es entender que la conformación de los diferentes sectores de la economía es cambiante. Es cambiante. Probable que no lo vea el colmado de la esquina, que sigue vendiendo como puede, lo básico, pero pregúntale a un call center, pregúntale a un distribuidor de teléfono si lo ve. O sea, los sectores que están en la dinámica de crecimiento no son los sectores tradicionales, de hecho prácticamente nunca lo son. Entonces, y eso es algo que hay que llevarlo incluso a título personal de las personas. ¿Quién va a tener más éxito profesionalmente o en el oficio que desempeñe? ¿Un conserje de una escuela o un técnico básico en programación de computadora? Obviamente el que le ha agregado valor al trabajo que puede ofrecer. Claro. Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, la economía está creciendo, están creciendo las empresas grandes, las empresas medianas y las empresas pequeñas que se han montado en los sectores que están en crecimiento. Por eso es básico que esta población infantil, niños, jóvenes, se preparen para poder acceder a esos capitales, porque si no se preparan, no van a tener la capacidad para poder llegar ahí. Pero hay un detalle que yo quiero escuchar una respuesta. Los negocios son un toma y daca. El préstamo tiene una respuesta clara y precisa en lo que produce el que coge el que presta, el que coge prestado. Entonces, ese toma y daca que yo le llamo, o sea, yo te doy, tú me das. O sea, yo te cojo prestado y tú me compras. El balance entre una cosa y la otra, ¿se siente, no se siente, es correcto o es incorrecto? El sector financiero ha tenido históricamente unos excedentes importantes. De hecho, el año pasado sí hubo un cierto deterioro en los índices de morosidad. No obstante, hay que entender que en sentido general, sobre todo el pequeño empresario, y ustedes saben que estoy ligado a ese sector, paga. Porque el pequeño empresario, la microempresa, sabe que lo puede catapultar al crecimiento, lo que lo va a hacer crecer es su credibilidad pagando, y por lo general paga. Entonces, si bien yendo específicamente a la pregunta, lo importante, igual que en lo que decíamos de la formación personal y de las empresas que están en determinado sector, lo importante es que el empresario, sea pequeñito, sea mediano, sea grande, es la creatividad. O sea, en la medida que yo logro crear algo, no es inventar la fórmula del agua tibia ni convertirse en el gran creador de cosas. Es sencillamente el mismo servicio que ofrece el vecino, yo ofrecerlo de una manera diferente, agregándole algún valor adicional. Y en ese sentido, pues ese intercambio pues tiene fruto positivo. Mira, hay un tema, Fernando, que ustedes han recientemente expresado preocupación. La Cámara de Comercio expresaba recientemente la preocupación por la competencia desleal y el comercio informal. Me gustaría saber qué medidas urgentes proponen ustedes al gobierno para frenar este avance, sobre todo de los negocios chinos, que hemos visto la situación que ustedes, sobre todo los que están en el tema de negocio, pues han expresado esa gran preocupación. Ese es un tema que tiene que ser de preocupación para todo el sector empresarial. Los famosos
acuerdos y la ruptura que se hizo hace 8, 9 años, 8 años específicamente, rompiendo relaciones con Taiwán y creando nuevas relaciones con China, porque son incompatibles, todo lo que se pronosticó en términos de inversión, en términos de impacto de esa gran economía, potencia mundial, en la economía dominicana realmente no se ha visto. Se ha visto esencialmente reflejada en comercios que se han basado en un acuerdo no totalmente conocido, no lo he visto detallado en la prensa, que ha permitido que empresas de por sí de producción barata, con facturación subvaluada, con omisiones en las declaraciones, pues entren productos a un precio, digamos, irrisorio o disminuido, pero que han tenido un alto impacto en los negocios formales, que cumplen con la TCS, que cumplen con los impuestos, que facturan de manera transparente, y obviamente eso en los últimos meses pues ha habido una iniciativa de regularizar, la cual nosotros apoyamos, porque no puede ser que la empresa, creemos en la competencia, pero no puede ser que sea en base a competencia desleal, o sea, a evadir compromisos, porque obviamente quien cumple con todo va a estar en desventaja con el que no está cumpliendo con nada. Claro. Entonces, eso nosotros apoyamos la competencia, pero en igualdad de condiciones. Mira, yo iba a hacer una pregunta y la voy a cambiar, pero tenía que ver con el crecimiento económico. Ya debatimos eso, aunque yo quedé inconforme porque sé que este año no tiene buenas perspectivas. Tú mencionaste cómo se salvó el país con las entradas en dólares, que fueron la suma de 48,000 millones de dólares a través de remesa, zona franca, la inversión extranjera, 48,000 millones de dólares. Pero el gobierno no mostró señales de vida en el año 2025 y en este tampoco muestra señales de vida. Inclusive tú mencionabas que tenía la idea de que tal vez a través de la construcción se podía, pero mira, Magín Díaz comenzó a hacer contactos con el empresariado. Parece que la reforma fiscal no va a penetrar y lo que hay es un déficit cada vez más acentuado y más préstamos acentuados que van cargando y constriñendo cada año más el presupuesto nacional. Entonces no veo posibilidad de que la economía, si no hay una mayor entrada de divisas y sobre todo de impuestos al gobierno, pueda recuperarse. ¿De qué manera? Bueno, la economía va a seguir en el 2.1, que creció en el 2025, porque no veo de qué forma puede el gobierno, como Lázaro, salir de su ceniza, o como el ave fénix. Sí. Bueno, el 2.1 hay incluso quienes lo cuestionan, dicen que fue menos que 2.1, porque se le dio una ponderación, un mayor peso específicamente al sector financiero, pero ese es otro tema. El punto es, lo que sí aparentemente debería suceder en los próximos, en la primera mitad del año. Primero, ya hay un cambio importante en la incertidumbre internacional en función de los aranceles. O sea, la Suprema pues le ha tratado, vamos a decirlo así, de frenar el impulso al presidente de Estados Unidos, diciendo que no tiene la autoridad para poner los aranceles que ha puesto. Está anunciando un 15% sí, a nivel mundial. Que no entiendo, porque si no lo tiene para hacerlo como lo hizo, tampoco lo tiene para hacerlo como lo está proponiendo. Exacto. Pero el punto es que eso debería... Y que acaba la Suprema ahora mismo de decirle que no tiene autoridad para eso. Eso fue después de la Suprema, dijo que es un 15 para sí, todo. pero tampoco tiene para eso. No, o sea, se lo van a negar. Eso tiene que tender... Con el problema de que está buscándose una guerra que nadie sabe dónde va a llegar con Irán. Pero, como quiera, si eso debería estabilizarse, el término aranceles, que es el que más impacta en los flujos comerciales y de inversión.
Esperemos que no suceda eso de Irán, y tanto la Franja de Gaza como lo de Ucrania debería llegar a su término en el futuro próximo inmediato. Eso debería estabilizar el intercambio comercial y el flujo de inversiones. Esa es nuestra esperanza para este año. Y por eso también mencionaba lo de la construcción, porque su efecto multiplicador en otros sectores debería revertir esa ralentización en el crecimiento. También fue un 2% la inversión de la construcción, el mínimo de todos estos años, porque siempre había crecido un 8, 9, hasta un 11% y un 13%. Por eso ese es un elemento importante. Entonces, claro, pero que así tú vas renglón por renglón y todo está en el suelo. Porque parece que al gobierno se le acabaron las pilas y lo que hay es un pronóstico dentro de 5 años de que caigamos de FAO, que no podamos atender ni siquiera la deuda, el tratamiento. Pero yo creo... Hay un tema que yo no quiero dejar pasar, que tiene que ver con dos temas que están en discusión en el sector, sobre todo empresarial, que es la reforma laboral, que yo la conozco muy bien porque estando en la Cámara ya se estaba trabajando con eso, y por eso siempre hago cito que conozco muy a fondo, porque de los 4 años que duré en la Cámara conocí muy a profundidad cómo el sector trabajaba esa parte. Agrégale eso ahí mismo ahí. Y está el otro tema, que es el de la reforma fiscal. La discusión de que si va, que no va, que si va. El hecho es que se discuten cambios estructurales dentro del país, en ese sentido. ¿Cuál es la línea roja que el sector comercial de Santiago no está dispuesto a cruzar dentro de esas reformas que se podrían estar planteando en cualquier momento? Fíjate, el primero, yo te diría que desde mi óptica personal es más simple, más sencillo, más fácil de abordar, aunque tenemos más de una década precisamente hablando de eso. El Código de Trabajo definitivamente amerita ser modernizado, ser adaptado a cuando ese código se aprobó. Apenas empezaba el Internet a masificarse. Entonces, estamos hablando de 24 años atrás, 25 años atrás. Creo que hay muchas modalidades que han variado y hay muchos puntos a reformar que impactarían positivamente en la relación laboral, tanto para el colaborador como para la empresa. Evidentemente que el punto de tranque ha sido la cesantía. Ese no tengo mucho que aportar. Si se lograra obviamente algún cambio en el mismo, pues creo que es importante para el desempeño futuro de las relaciones laborales, pero independientemente de eso hay muchos puntos en que se puede avanzar. Y el tema de avanzar y mejorar. Y en el tema de la reforma tributaria, entendemos que es necesaria, aunque existan situaciones de freno. Tenemos un tema estructural. Obviamente aquí el tema es quién va a cargar con esa reforma. Nadie quiere, todo el mundo la quiere, pero nadie quiere que le pique cerca. Entonces, pero es necesaria. Eso ha habido ya un consenso generalizado en que tiene que haber cambios en la estructura de recaudación y de gasto, ambos, del Estado, de los fondos públicos. Y si el gobierno... perdón, adelante. Yo, volviendo un poquito atrás, hablando del asunto que estábamos hablando, yo creo que la función primigenia de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago es precisamente, y creo que lo dijiste, propiciar la diversificación y la ampliación de la carta de presentación hacia el exterior. Yo pienso que la construcción no puede ser eternamente el eje, el motor, el primer motor de la economía del país, porque va a llegar un momento que entonces se va a construir todo y no vamos a tener dónde vivir, porque no vamos a tener dónde trabajar. Entonces yo pienso que la diversificación
La creatividad del industrial, del comerciante, tiene que ser algo primigenio en este momento para a renglones que se están agotando por naturaleza, cambiarlo por otros que tengan una más larga duración de la que tienen, porque yo pienso que la producción de edificaciones, o sea, la construcción, no puede ser eternamente que ande por un 6, 7, lo que sea por ciento. No sé. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que distinguir dos tipos de construcciones. La que es, la que va a contribuir a yo producir más, y la que es sencillamente suntuosa, que lo que me implica es una carga en mantenimiento. Entonces, ahí hay que separar las dos cosas. Es de eso que yo hablo. Porque, por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es una carretera que me va a incorporar miles de tareas a la producción y que voy a poder sacar los productos, pues maravilla, o sea, bienvenida sea. Y, por otro lado, está la construcción de un monumento que lo que le voy a tener que dar mantenimiento, que me va a implicar un gasto permanente. Entonces, bueno, ahí hay que hacer esa diferencia. No obstante, también hay que reconocer que hay economías, por ejemplo, por mencionar una, el caso de Singapur, que pasó del submundo en apenas 2 generaciones al muy primer mundo, básicamente con el sector financiero, el sector construcción. O sea, fueron los dos sectores que catapultaron a una economía que estaba en el lugar 80, 81 en el año 61, a ser la tercera, cuarta, quinta economía superior a la de Estados Unidos en el ingreso per cápita, basado básicamente en esos dos sectores. O sea que hay mucho por donde se puede... Los cementerios también. Hubo que ampliar 5 veces más los cementerios. Bueno, eso fue parte de su dolor. O sea, sí, no quiero que pasemos por eso, pero fue parte de su dolor. Bueno, pero hay un detalle, perdón, breve, que tú no crees, Fernando Puig, que si el gobierno eliminara gastos suntuosos, que no tienen relación misma con el progreso del país, si el gobierno le hiciera una revisión exhaustiva a las exenciones fiscales, si el gobierno le metiera el pecho como debe ser, de manera viril y fuerte, a las evasiones fiscales, nosotros estaríamos al lado de Singapur en progreso. Sin necesidad de reforma fiscal. Definitivamente, pero ya hemos visto que ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior gobierno quieren asumir esa posición de fortaleza. Hay quienes dicen en gran medida eso puede ser correcto, de que no hacen falta leyes nuevas para aumentar las recaudaciones. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Creo que el gasto del Estado incluye muchas gastos superfluos. El mismo gasto social, y esto yo sé que me pueden coger con pinza con lo que voy a decir. Minuciosamente estudiarlo. Tiene que tener un objetivo de desmonte. No tiene sentido una ayuda y que el sector social o quien la recibe, que bien la necesita, pues se acomode a eso. Duerma ahí. Se duerma en ese colchón. Las mismas exenciones. Hay gente que está con exenciones, tiene 25 años. ¿Qué dice la ley? Que son 5 años. Exacto. Entonces este país no está organizado. Si aquí arreglaran el tránsito, ese día cambia República Dominicana. Ahí vamos a llegar a un régimen de consecuencias. O sea, porque si yo te otorgué una exención por un plazo, al final yo voy a empezar a patalear cuando se esté por vencer ese plazo para que me lo extiendan. Pero si lo que acordado fue eso, fue hasta ahí. Ya, y punto. Fernando, ese es el problema de este país. Ese es. Los trabajos de remozamiento de la calle del Sol. Un anuncio de que a finales de año se iban a entregar. Esto ha creado un trastorno realmente y mucho bla 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 y muchas cosas que se dicen. Sin embargo, el centro histórico, que es uno de los elementos fundamentales de Santiago, se ha visto afectado por esos retrasos.
¿cuál es el balance actual de pérdidas para los comerciantes de la zona? ¿Y qué solución estaría planteando la Cámara de Comercio y Producción para ver cómo se desenreda rápido eso y que eso retorne a la normalidad? Bueno, cuantificar cuál es la pérdida, pues no hemos hecho ese ejercicio. Es un ejercicio complicado. De hecho, en el tramo de la calle del Sol, que está cerrado, si bien hay negocios que están siendo afectados, pero es la zona donde menos negocios hay de toda la calle del Sol. Es el menor, sí, estamos claros en eso. Entonces, lo que habría que ver es, y es donde nosotros, el rol que nosotros como institución jugamos, es en buscar la forma a toda costa de que se agilice ese proceso para completar la calle del Sol. La opción de dejarlo a medias no es opción. O sea, esa nosotros no la consideramos viable. Nada más hay que ver que la calle Benito Monción terminada, cómo ha quedado y cómo se han aumentado de valor las propiedades de esa zona, donde ya se pagó el noviciado en cuanto a la solución técnica para soterrar todos los cables, lo cual debería permitir agilizar la construcción en la calle del Sol. Precisamente pasado mañana tenemos una reunión importante en ese orden con el presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, donde esperamos poder hacer o consensuar los planteamientos que agilicen el proceso. Creo que este es un remozamiento interesante, importante, que vislumbra un nuevo aspecto y un nuevo quehacer productivo comercial para todos los negocios de la calle del Sol. Yo entiendo, yo entiendo que lo que debe haber es una diversificación comercial en la calle del Sol. La calle del Sol, hace 30, 40 años, era el eje comercial de Santiago. Pero ante la expansión de la ciudad, ante el crecimiento demográfico, la ciudad de Santiago se ha convertido, que lo decía al principio, en una gran zona comercial. Por eso yo planteaba de que si hubiera una zona industrial y todo eso. Bueno, pero yo creo que deben los comerciantes que están en la zona de Santiago tener la paciencia de esperar que se termine eso, conjuntamente con la calle Benito Monción, para convertir eso en una zona de comercio, pero de comercio autóctono, en donde tú tengas bisutería, cosas hechas aquí en el país, porque ese es el centro primigenio de la ciudad de Santiago. Todavía se ven las argollas donde amarraban los caballos. Entonces, eso es parte histórica de la ciudad de Santiago. Entonces, ya salir a vender tela y a vender camisa y cosas ahí en esa zona, yo no creo que eso sea algo... Nosotros entendemos que la calle del Sol está llamada a convertirse en un referente de comercio, digamos, para el visitante, para el local, inclusive, vamos más allá, o sea, estas dos calles se tomaron como plan piloto. Eventualmente, una vez terminado, pudiéramos pensar en otras vías importantes del centro de la ciudad para hacer un centro de la ciudad de Santiago atractivo a todo el visitante. Exacto. Cuando vemos hoy en día traumático, con mucho tiempo, todo el tiempo que ha tomado la zona colonial de Santo Domingo, vemos que es un espacio atractivo para el desarrollo cultural, para el comercio, y creemos que a eso deberíamos aspirar. Ojalá que así Sin sea. embargo, Mira, brevemente, ya tenemos que terminar. La última de mi parte, para cerrar también, es importante esta pregunta, porque yo sé que Fernando sabe de lo que yo voy a hablar. Lo de la calle del Sol es un chuflay si lo comparamos con la cantidad de negocios que han quebrado a lo largo de la 27 de febrero, la 27 de febrero y otras grandes avenidas y sectores donde hay negocios. ¿Cuántas cajas de pañuelos tú has tenido que utilizar oyendo el llanto desesperado de gente que va a tu escritorio a darte quejas de que cuándo van a terminar eso? Mira, ahí... ¿Verdad que es una buena cantidad? Porque yo he estado con algunos. Sí. Me dicen que han gastado todos los ahorros particulares.
Sí, ahora bien, hay otros que tal vez no se han sumido en la queja y que han sido creativos, que han inventado el delivery, que han inventado otro negocio en otra zona para compensar, pero al final es la creatividad, porque esas dos obras que estamos hablando son parte de una evolución hacia el futuro y hacia la nueva cara que debe tener una ciudad privilegiada como Santiago, una ciudad que como mediterránea, sin costa, tiene el reto de crear una identidad propia, que la tiene históricamente, pero que la está construyendo ahora con el esfuerzo de la inversión privada y de la inversión pública para de cara al futuro inmediato, ser un referente, un centro de productividad, un centro de empleo, un centro de inversión, como es Santiago y el Santiago que estamos construyendo. Evidentemente que yo digo constantemente aquí, y lo repito, que quien quiere moño bonito aguanta jalones. O sea, lamentablemente para muchos, el sacrificio lo tuvieron los capitaleños con los túneles y elevados, con el metro de Santo Domingo, y hoy Santiago, bueno, yo soy de lo que un abanderado y defensor de lo que es, dice un refrán, de lo que significa el monorriel. Dice un refrán, el que quiere moño bonito aguanta jalones. Y por eso es repetido hasta la saciedad ese refrán popular, quien quiere moño bonito aguanta jalones. Pero fueron cientos de negocios. Nosotros hoy en día lo que debiéramos estar discutiendo es cuál es la otra línea de monorriel o cuál es el otro teleférico para incorporar al Ensanche Libertad, a Gurabo y a otros sectores para ponerlo en esa red de transporte masivo. Fíjate, Fernando, que es necesario y es bueno que tú lo digas, que las sociedades para lograr ponerse al nivel que le corresponde tienen que hacer sacrificios. Evidentemente que son necesarios los sacrificios y por eso hay que entender esa dinámica. Lamentablemente hay quebrado, hay todo, pero si no se hace eso nos vamos a quedar en el siglo XVI, el siglo XVII. O sea, es obligatorio que quiebren, que pase todo eso y es parte de la dinámica de la sociedad. Pero no nos podemos ir de aquí, ya estamos contra el tiempo, sin hablar de Expo Cibao. Santiago, que es el motor de la dinámica de la región del Cibao, el motor económico. Hablaba de ciudad mediterránea, todos los beneficios que tiene Santiago y nosotros los que somos defensores, como que le dicen, Fran, defensores de Santiago. Chauvinistas. Que en la capital los 2 años que duré allá me lo entregaban y que somos defensores y por eso defensores también de un sector empresarial que siempre puja por poner a Santiago adelante y eso está escrito desde la caída de Trujillo en adelante, cómo marca Santiago el arranque y el despegue de lo que hoy es la sociedad dominicana. Sin embargo, Expo Cibao su 39 versión. 39, yo ahorita dije 38, pero es la 39. Quiero que tú me hables un poquito brevemente, el lema, es en octubre, cuáles son las expectativas brevemente. Bueno, de Expo Cibao versión 39, lo que podemos decir por ahora es la fecha, que es 30 de septiembre al domingo 4 de octubre, obviamente en el mismo sitio, en el parque, pero todo el tema de lema y de enfoque y de novedades lo tenemos para la última semana de marzo, inmediatamente salgamos de Pro Cibao. Llévale un saludo del equipo. El Parque Central, que se ha convertido, como sabemos, en el eje, en la casa de la feria en los últimos años. Tienen previsto ampliar la capacidad de expositores debido a la alta demanda que ha tenido la participación en los últimos años, porque ha habido un crecimiento exponencial y una participación muy agresiva de la población. Bueno, lo más probable es que haya esa tendencia, sobre todo porque el área agropecuaria pues ha tenido una acogida, como siempre la tuvo, pero que por diferentes razones la restringimos por muchos años, pero ya le cogimos el piso y ha sido un atractivo importante para atraer familia completa y todo un sector importante que es la agropecuaria y la agroindustria en sentido general. Mira, la parte ya final, vinimos a hablar prácticamente de Pro Cibao, ese fue el objetivo primordial por la entrevista. Sin embargo, hemos tocado, aprovechando a Fernando, diversos temas, pero con Pro Cibao a la vuelta de la esquina. Es que todo es Pro Cibao. Y un año de resto. ¿Cuál es el mensaje de optimismo para el joven emprendedor que hoy duda en invertir? Me gustaría que Fernando le haga ese mensaje a ese joven emprendedor
que duda en invertir, pero que tiene las herramientas, tiene el conocimiento, pero tiene ese miedo natural que muchas veces tiene el que quiere iniciar un nuevo proyecto? Fíjate, el carácter de emprender viene con la persona. Tiene gente joven que a los 20 años ya ha hecho varios emprendimientos, o sea, tienen esa chispa. Ahora, lo importante tal vez es al que tiene alguna idea, me decía, recuerdo en una ocasión que estábamos en un taller de emprendimiento, es algo muy, muy básico, muy elemental, que yo dije que iban unas ranitas que tenían que cruzar el río, se montaron en una hoja y una decidió saltar. Y al final, digo yo, ¿cuántas llegaron a la otra orilla? Todo el mundo contestó, 1, 2, 3, lo que fuera. Digo, no, llegaron las 3, porque yo dije que una decidió saltar, pero yo no dije que saltó. No, yo no dije que saltó, yo dije decidió saltar. Entonces, lo importante al emprender es dar el paso. Es efectivamente. ¿Entendió el mensaje? Claro. Totalmente. Dar el paso, y realmente ahí hay programas que apoyan esos emprendimientos, y en esa parte pues nosotros podemos ser enlace hacia algunos de esos programas. La mayoría están en el Ministerio de Industria y Comercio, pero a veces no llegan más fácil a nosotros, entonces nosotros podemos ser canalizadores de esas inquietudes. Valga el anuncio de que en Expo Cibao, septiembre-octubre, hemos tenido hace varios años un espacio especial para emprendedores. Muy bueno, por cierto. Para emprendedores, donde hay 10, 12 empresas nacientes bajo determinados parámetros. No es el que primero llegue, sino el que cumpla con los requisitos que el Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, lo que ellos establecen. El que aplica, ellos lo evalúan y ese se le hace un espacio sin costo. Fernando, llévale un saludo de parte nuestra, del equipo, a Luis Campos, presidente de la Cámara, y a todo ese equipo joven de la Cámara, incluyéndote a ti, que está dentro de la juventud añadida. Una invitación formal a la participación en el corte de Sinter 24. Esa gente que está ahí ahora mismo, que quiere saber más de ProCibao. ProCibao tendrá lugar el día 24 de marzo en el Centro de Convención y Cultura Dominicana, UTESA. ¿Quiénes deben participar? Estamos incluyendo en la coordinación que hacemos desde la Cámara de Comercio a los exportadores y potenciales exportadores de la zona del Cibao que quieran conectar con compradores internacionales, con todo lo que producimos aquí. Y también estamos convocando a los compradores nacionales y a los productores nacionales para una rueda de negocios paralela de nivel nacional. Es decir, que principalmente los sectores supermercados, centros de belleza y minoristas de todos los relacionados con motores y vehículos, estamos haciendo esa convocatoria, aunque no es limitativo a estos 3 sectores, pero nos estamos enfocando principalmente en eso. ¿Qué se va a encontrar allí? Primero, una estructura de citas de negocio. Yo busco este producto y lo vamos a conectar con varios suplidores de esos productos. Durante todo el día, citas de negocio de 20 minutos, rotando de escritorio en escritorio, y de manera paralela ya estamos iniciando la difusión por las redes de la Cámara de 4 o 5 conferencias de altísimo impacto en el desarrollo de los sectores exportadores y de la producción del Cibao. Bueno, ahí está. Gracias. La visita hecha a todos los que nos siguen, a los que nos están viendo. Agradecer realmente a Fernando Puig, quien es el director o vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, mi cámara, en la que pues usted puede ir a hacer todos sus procesos. Usted que es empresario nuevo y que está, pues acérquese a la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y ahí usted va a recibir atenciones de primera. Gracias, Fernando. A ustedes. Nosotros, a ustedes, quédense ahí porque en breve seguimos con más de este poder de la mañana. Regresamos en breve.